Iniciamos una nueva serie de estudios en este mes que hemos titulado Hombres de Compromiso, y vamos a arrancar con el compromiso de Enoc, cuya historia se encuentra registrada en la Biblia en Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24. Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24. Vamos a leer juntos este pasaje de las Escrituras. Dice el texto bíblico, Génesis 5, 21 al 24. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Perdón, estoy leyendo Génesis 3. Génesis 5, 21 al 24. Dice el texto bíblico. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Que el Señor bendiga su santa y eterna palabra. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta mañana en que nos hemos reunido en tu nombre para reconocer tu grandeza, celebrar este culto de adoración, queremos pedirte la dirección de tu Espíritu Santo, que podamos ser ministrados en esta mañana por tu Espíritu Santo, Padre amado. Ayúdanos que esta palabra que vamos a escuchar produzca en nuestras vidas el efecto que tú anhelas para tu iglesia. Que no sea un mensaje que caiga meramente a nivel del intelecto, sino que afecte profundamente nuestros corazones y que podamos andar conforme a los principios que vayamos a aprender a partir de hoy. Señor, queremos encomendarte este tiempo. Bendice tu palabra y bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, para conocer un poquitito nosotros el contexto de este pasaje, tenemos que remontarnos al linaje de Enoc. ¿De dónde viene Enoc? Enoc era el tatara nieto de Adán. Nos dice Judas que él era el séptimo en la línea de Adán. Y este linaje es interesante porque en esa séptima generación, pero del linaje de Caín, también nace un hombre cuyo nombre es Lamec. Y vamos a ver que el contraste que existe tanto entre Enoc y Lamec. Enoc es descendiente de Set, el linaje piadoso, el linaje que permaneció fiel a Dios. Recordemos que Adán y Eva tuvieron dos hijos. Uno Caín, el primer asesino, el primer homicida que registra la historia, y el otro fue Abel, el hombre piadoso, el hombre que fue agradable ante los ojos de Dios. Luego Abel muere, es asesinado por su hermano, y nos dice el texto bíblico que el Señor permitió que Adán y Eva tuvieran otro hijo. Y este hijo se llamó Set. Set significa el sustituto. ¿Sustituto de qué? ¿O de quién? Sustituto de Abel. Entonces, a partir de Set comienza un linaje de hombres piadosos. Un linaje de hombres que van a ser fieles a Dios, porque las enseñanzas se iban transmitiendo de generación en generación y evidentemente fueron los principios, esta generación que nace de Set va a ser un linaje que va a recibir, va a permanecer en esos principios bíblicos. Paralelamente, el séptimo linaje, la séptima generación de la línea de Caín va a ser Lamec. Entonces, Lamec y Enoc fueron contemporáneos, pero el contraste es abrumador, hermanos. Por un lado tenemos Enoc, un hombre piadoso, la representación de un hombre que sirve a Dios, que camina con él, y por el otro lado Lamec, la personificación de la maldad. Un hombre tan sanguinario que se jactaba de haber matado a un niño, que dijo, Caín fue un hombre malvado, pero yo soy 70 veces 7 más malo que él. Un hombre realmente sin escrúpulos, un hombre egoísta, egocéntrico, perverso. Y este Lamec fue también el primero en practicar la poligamia. Nosotros podemos identificar en Génesis capítulo 4, versículo 23, que él tuvo 2 mujeres. Entonces, este hombre estuvo completo, fue un malo completo, fue perverso, fue inmoral, y es el ejemplo de qué es lo que se tiene que hacer para irse al infierno. En cambio, Enoc es el ejemplo de lo que hay que hacer para irse al cielo. Qué contraste, ¿verdad?
Pero es interesante, Judas nos informa que Enoc, al ser en la séptima generación, en la línea de Adán, nos revela también el tiempo en que vivió Enoc, que fue un tiempo de mucha impiedad, de mucha maldad. Fue un tiempo en el que estaba la apostasía religiosa, estaba en su máximo auge, un tiempo de viajar, un tiempo de construir grandes ciudades, un tiempo de vivir en poligamia, ¿verdad? Un tiempo también de grandes logros en la agricultura, en los avances de la música, el arte, pero también un tiempo de mucha violencia, como los días que estamos viviendo hoy, en los que podemos nosotros ver que hay gran avance en la ciencia y la tecnología, pero como nunca la maldad y la perversidad se ha aumentado. Entonces el Señor mismo dijo que por cuanto la maldad de los hombres se ha incrementado tanto, el amor de muchos se enfriaría. Ese es el tiempo que estamos viviendo ahora, y el Señor mismo advirtió que cuando sea como en los tiempos de Noé, Él vendría. O sea, hermanos amados, el terreno está preparado para que Cristo vuelva. El terreno está preparado. Y es interesante también que este Enoc del que vamos a hablar también predijo la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este es el mundo en el cual vivió Enoc. Un mundo muy similar al nuestro, muy parecido en cuanto a la maldad del ser humano. Enoc fue un profeta de Dios. Enoc había recibido la revelación de Dios de que él iba a traer juicio sobre el mundo. Por eso le puso un nombre muy característico a su primer hijo. Lo llamó Matusalén. Matusalén significa cuando esté muerto vendrá. Imagínense ponerle ese nombre a su hijo, ¿verdad? Cuando esté muerto vendrá, se llama la lista. Cuando esté muerto vendrá, ¿está por acá? Cuando esté muerto vendrá. O su muerte trae juicio. Ese es el nombre que le puso Enoc a su hijo, y era en referencia al juicio que iba a traer Dios a aquella humanidad impía. Nosotros podemos ver entonces que Matusalén era la medida de la paciencia de Dios. Cuando moría Matusalén, ese iba a representar el inicio del juicio de Dios sobre la tierra. Dios había prometido que Él iba a enviar un juicio sobre la raza humana cuando esta personita que nacía se enfrentase con la muerte, o sea, partiese. Matusalén muere y va a venir juicio de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Capaz Enoc pensó por la condición en que estaba el mundo que su hijo iba a morir a temprana edad, quizás en una edad muy prematura. Seguramente que no viviría mucho porque la rebelión del pueblo, de la gente era terrible, ¿verdad? Había una depravación total. Estaba involucrada allí la adoración demoníaca, la adoración a los astros, ¿verdad? La gente le había dado totalmente las espaldas a Dios. Entonces, esta generación estaba marcada por el homicidio, por la brutalidad, el pecado, y seguramente habrá pensado Enoc, este hijo no va a vivir mucho, yo no creo que Dios tenga tanta paciencia. Este hijo seguramente no va a vivir tanto como nosotros. Sin embargo, Matusalén vivió 969 años, hermanos. Fue el hombre que más vivió sobre la tierra. Y Matusalén es la ilustración de la misericordia y la paciencia de Dios. Porque es bastante interesante que aquella criatura cuyo límite de vida marcaba la paciencia de Dios fue el que más tiempo vivió. Entonces, esto nos muestra también cómo Dios es paciente con la humanidad, hermanos. Algunos ven y hablan pero el Dios del Antiguo Testamento, un Dios tirano, un Dios tan sanguinario, ¿verdad? Un Dios que permitía el genocidio de pueblos enteros. ¿Cuánto tiempo Dios tuvo paciencia con aquella gente? Nunca nos preguntamos eso. Solamente vemos que Dios, juzgó tales pueblos, pero nunca pensamos en el tiempo que transcurrió y hasta qué punto de maldad llegó ese pueblo. Pero Dios, hermanos amados, tiene un tiempo, tiene un plazo para juicio. Dios es lento para la ira, es grande en misericordia, a tal punto que perdonó a los ninivitas. Pero Dios tiene un tiempo también para el juicio de los impíos que no se arrepienten. Dios tiene un tiempo para el no penitente, para el que no se arrepiente de sus pecados. Lo interesante es que Enoc no se quedó con esa información. Enoc sabía que Dios iba a enviar juicio sobre la humanidad, pero él lo predicó. Él se fue a los pueblos, como hacen estos hermanos de Yahá, ¿verdad? Se iba a los pueblos y predicaba que el Señor iba a traer juicio sobre el pueblo. En Judas, versículo 14, Judas es un texto cortito antes de Apocalipsis,
tiene un solo capítulo, y en el versículo 14 claramente nos dice qué fue lo que profetizó Enoc. Nos habla de que he aquí, decía Enoc, viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Sin saberlo, Enoc estaba profetizando la segunda venida del Señor Jesucristo. Imagínense ustedes, en un periodo antediluviano, esto es antes del diluvio, 3500 años antes de Cristo, y ya se anunció el juicio de Jesús, de la venida del Mesías, que Él vendría con sus santas decenas de millares. No tenemos la profecía de Enoc agregada al canon bíblico. Por ahí algunos dicen, hay un libro de Enoc que se escribió, ¿verdad? Y que esa es la profecía de Enoc. Ese texto se escribió entre los siglos 3 y 1 antes de la era cristiana. Enoc vivió 3500 años antes, de manera que él no pudo haber escrito ese libro. Y si bien contiene algunas referencias bíblicas, eso no lo hace bíblico. Además contiene un montón de disparates también, a tal punto que History Channel le atribuye a Enoc como ser el primer astronauta del mundo, o sea, el primer astronauta de la Tierra, de que el Señor le llevó o probablemente no le llevó el Señor, tenía una nave interplanetaria y que él vio todos los límites de la Tierra y demás. O sea, a nosotros nos gusta esa clase a la gente le gusta esas tonterías, son atractivas. Pero no, hermanos amados, ese libro de Enoc no lo escribió Enoc, definitivamente. Es una falsificación, es producto de una piratería. Al igual que hoy en día, ¿verdad? Hay frases interesantes que para darle un destaque o para que se viralice, le atribuyen a personas famosas. De repente encontré hace poco una frase que decía: ¿cómo pegaría un sollo con tortilla? Paulo Coelho. Y no creo que Paulo Coelho haya dicho eso. Bueno, algo similar, que el libro de Enoc, ese libro se le atribuye a Enoc. Enoc no lo escribió, hermanos. Ese libro no es legítimo. Por eso no está en el canon bíblico. El mensaje de Enoc a su generación no fue un mensaje suave. Noten ustedes, fue un mensaje contra los impíos, fue una denuncia contra las herejías, una denuncia contra los falsos maestros. Interesante que en aquella época ya existían los falsos maestros, ya existían los ñemboprofetas y pseudoprofetas y todos estos que hacen supuestamente maravillas, ya existían de esos. Y contra esos predicó Enoc. Vemos entonces muy temprano en la humanidad ya había de todo, hermanos. Y una persona de fe, al igual que Enoc, no va a callar la verdad. Va a denunciar el pecado, va a denunciar las herejías, pero también va a proclamar el glorioso evangelio de Jesucristo. Eso fue lo que hizo Enoc. Pero Enoc no solamente fue un profeta. Enoc caminó con Dios, hermanos. Enoc caminó con Dios. Dice, y caminó Enoc con Dios, versículo 22, después que engendró a Matusalén. Incluso nos da el tiempo, la fecha estimada en que él comenzó a andar con Dios. Fue después del nacimiento de su hijo. Ese nacimiento del hijo lo cambió todo. Cuando nace Matusalén, él recibe la revelación y eso produjo en él, ¿verdad?, un cambio dramático. Así ocurre muchas veces en la vida de muchas personas. Tienen que sobrevenir eventos dramáticos, quizás un accidente, una enfermedad grave, ¿verdad?, o pudiera ser un intento de homicidio, puede ser un cuadro depresivo, una crisis muy grande, muy fuerte, un estado de aflicción, una angustia que nos lleva a reconocer a Jesucristo como el único que nos puede salvar. Así fue Enoc. No se nos habla de esos 65 años que vivió Enoc antes del nacimiento de Matusalén. Probablemente no era un hombre malo, seguramente era un hombre moralmente bueno porque vino del linaje de Set, y el linaje de Set, recordemos, es el linaje que permaneció fiel a Dios. De manera que seguramente no era un hombre malo en sí mismo, o tan malo por lo menos, pero recién cuando nace su hijo, él se transforma en un hombre nuevo. Hace un giro de 180 grados, su vida cambia completamente. Y en esos primeros 65 años que no nos dice nada, probablemente si fue un creyente ya, no era un creyente muy destacado. Pero cuando nace Matusalén, después del nacimiento, eso como que hizo un clic ahí en su mente, en su corazón, que lo transformó completamente. En esta era antes del gran diluvio, recordemos, hermanos, los hombres vivían mucho tiempo.
Por eso él tuvo hijos a los 65 años. Algunos tienen todavía hijos también a los 65 años, creo que en esta era, ¿verdad? Pero obviamente no viven tanto como los hombres de aquel entonces. En aquel entonces la gente vivía muchísimo tiempo y hay una explicación científica para eso. Obviamente no es el tema de este sermón, así que no vamos no vamos a hablar de eso. Ahora, quiero que noten lo siguiente. El papá de Enoc, que fue Jared, vivió 962 años. Ya que. ¿Se imaginan su cumpleaños, verdad? Cumpleaños número 900. Vamos a festejarle, papá. ¿Cuánto cumple tu papá? 960 años. Y preparan ahí una torta y ¿será que podés conseguirnos velas para...? No van a caber las velas ahí, hermano. 962 años. Es decir, 597 años más que lo que estuvo Enoc aquí en la tierra. El hijo de Enoc, Matusalén. Alguna vez seguramente, como una expresión de asombro, ¿verdad? Alguien dijo Matusalén. Bueno, aquí está. Es bíblico esto, hermanos. Matusalén vivió 969, por lo tanto 600 años más que su papá Enoc. Enoc solamente estuvo en la tierra 365 años. Hermanos amados, no se trata de cuánto tiempo vivimos en la tierra, se trata de cómo lo vivimos. Y esto nos lo demuestra Enoc. Si nos dieran a elegir entre tener los 969 años de Matusalén o los 365 años de Enoc, ¿cuál escogeríamos? Yo escogería los años de Enoc, ¿verdad? Aquí en la tierra. Yo escogería los años de Enoc. Y aquí adquiere sentido aquella frase del salmista que dice, la misericordia de Dios es mucho más que la vida. La misericordia de Dios es mucho más. Mejor es un día en los atrios de Dios que 1000 años fuera de ella. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo puedo vivir 1000 años para mí mismo, en mi egoísmo, en mi arrogancia, vivir sufriendo 1000 años en una catástrofe tras catástrofe y sufrimiento tras sufrimiento. Hermanos amados, Dios por su misericordia limitó la edad de vida humana. ¿Se imaginan ustedes vivir 1000 años en este mundo con todo lo que hay, con tanto sufrimiento, tanta corrupción? No. Pero un día en los atrios del Señor es una eternidad de vida plena, de vida y vida en abundancia. Por eso, un día en los atrios de Dios es mucho mejor que 1000 años fuera de ella. Ahora, hermanos amados, nosotros finalmente podemos vivir 100 años y 200 años, pero si vivimos para nosotros mismos y no para el Señor, esos años no habrán valido para nada, absolutamente para nada. Porque si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor vivimos. Sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Allí está la verdadera riqueza y allí se encuentra la verdadera dicha del hombre, vivir para Dios. Ahora hay un requisito para caminar con Dios, porque aquí se nos habla de que Enoc caminó con Dios, pero ¿qué hizo Enoc para caminar con Dios? Tiene que haber un requisito. Bueno, caminar con Dios significa intimidad. Y hermanos amados, no es posible tener intimidad con Dios sin que el hombre sea salvo. Si el hombre no fue justificado, si el hombre no fue perdonado, sus pecados justificado, redimido, no puede caminar con Dios. Y acordémonos, Enoc fue un hombre como cualquiera de nosotros, pecador, nació de padres pecadores, Adán y Eva, y necesitaba ser limpio también, necesitaba el perdón de sus pecados. ¿Y cómo él recibió el perdón de sus pecados? ¿Cómo comenzó a andar con Dios? Por la fe, por la fe. Noten lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 5. Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermanos amados, nadie puede caminar con Dios a menos que sus pecados sean perdonados y sea justificado por medio de la fe. Nadie. Eso fue siempre así y eso seguirá siendo así. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que sin la fe es imposible agradar a Dios. Nadie puede agradar a Dios sin la fe. Entonces, ¿querés caminar con Dios? Tenés que empezar por este principio. Comenzar a arrepentirte de tus pecados, comenzar a confesar tus pecados delante de Dios. La santidad comienza desde el momento en que reconocemos que somos insuficientes, que no tenemos méritos para acercarnos a Dios y nos agarramos a Cristo por fe. Ese es el camino, ese es el primer paso hacia la obediencia, hacia el caminar con Dios, el andar con Dios.
La Escritura dice que de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Colosenses capítulo 2, versículo 6. ¿Por qué entonces Enoc agradó a Dios? Porque le creyó a Dios. Enoc agradó a Dios no porque fuera buenito, no porque fuera una persona moralmente correcta. Enoc agradó a Dios porque le creyó a Dios. Hebreos 11, versículo 6 dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él le hay y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, el que se acerca a Dios tiene que tener la certeza de que Dios existe, de que Dios está allí. Enoc vivía con la conciencia de la presencia divina en su vida 24/7. Él sabía que donde él se iba estaba Dios y por eso pudo vivir una vida de rectitud moral. Nosotros, no solamente rectitud moral, sino una vida de andar con Cristo. Porque la rectitud moral podemos nosotros externamente demostrarla, pero necesitamos igual ese nuevo corazón, ese cambio. Pero aparte de eso, también necesitamos ser conscientes de que Dios está entre nosotros, con nosotros en todo momento. ¿Cuántas veces en nuestras casas, cuando vamos a recibir visita, no tratamos de que las cosas estén todo en orden, ¿verdad? Incluso a las criaturas. Mira, no se te ocurra hablarme fuerte en frente de extraños. E incluso al marido, a la esposa. O si pasó, ¿verdad? Vos me hablaste mal en frente de extraños y me hiciste pasar vergüenza. Y a veces nos avergonzamos, ¿verdad? De pecados o cosas que cometemos frente a otras personas. ¿Por qué? Porque queremos agradar, queremos dar una buena impresión, no queremos caerle mal a nadie. Y Dios, sin embargo, Dios, o sea, cuando esa visita viene, todo se comporta, todos excelentes en la casa, ¿verdad? Tratamos de ser atentos con nuestras esposas y los niños, que ni hablen fuerte, todo excelente, porque estamos buscando mostrar una buena impresión. La visita se va y la casa se vuelve una bolsa de gatos. ¿Y Dios no está allí? ¿Qué pasó con Dios? ¿Cuál es nuestro interés? ¿Agradar más a Dios o a los extraños? ¿O a las visitas? ¿O a los hermanos? ¿O a mi jefe? ¿Cuál es más importante? ¿Acaso no dice la Biblia que es preferible agradar a Dios antes que a los hombres? Entonces, si tuviéramos conciencia de que Dios está con nosotros en todo momento, hermanos amados y jóvenes también, no verían los videos que muchas veces ven en sus grupos de WhatsApp o en TikTok. No lo verían. Si tuvieran la conciencia de que Dios está aquí y está mirando con ustedes, no lo harían. Entonces, tenemos conciencia 24/7 de la presencia de Dios. Enoc lo tuvo, por eso caminó Enoc con Dios. Y no caminó un tiempito, caminó 300 años con Dios. Enoc caminó con Dios porque era un hombre de oración, era un hombre que hablaba con Dios, era su partner, era Dios, era su amigo personal, era alguien con quien él podía descargar sus frustraciones, sus tristezas, alguien a quien podía hablarle acerca de su gozo, acerca de lo que él anhela, de sus deseos más íntimos. Dios los conocía. Y muchas veces, hermanos amados, cuando nosotros entramos en una comunión tan íntima con Dios y comenzamos a hablar de una forma tan personal con Él, vamos a darnos cuenta de cosas que pensábamos que no teníamos, o cosas que quizás teníamos y no nos dimos cuenta, incluso de pecados ocultos. No sé si les ha pasado que estaban orando a Dios porque tuvieron un conflicto con alguien y pareciera que ustedes mismos otra vez se responden. Pero ¿cuántas veces también yo hice lo mismo? ¿Y cuál fue el trato que yo quería tener en aquel momento? Y parece que a veces nosotros mismos nos respondemos, ¿verdad? Bueno, es el Espíritu Santo quien te está demostrando el camino que tenés que andar. Cuando comenzamos a tener una comunión íntima con Dios, muchas cosas se van a resolver en nuestras vidas, hermanos. Vamos a darnos cuenta de qué cosas podemos ver y qué no ver, qué cosas puedo escuchar y qué no escuchar, dónde puedo ir y dónde no puedo ir. Porque mientras tanto vamos a preguntarnos, ¿y será que el creyente puede tomar alcohol? Sí, pero ¿cuál es el límite? ¿Cuántos tragos? ¿Cuántas copas? ¿Cuál es el límite hasta donde puedo tomar? ¿Será que el creyente puede irse a una fiesta de San Juan? ¿Será que puedo comer morcilla? ¿Verdad? Y tantas otras áreas grises que nosotros tenemos en la Biblia y sobre las cuales la Biblia realmente no tiene una norma, digamos, específica, pero eso es porque no tenemos comunión con Dios, porque si tuviéramos una comunión con Dios no tendríamos áreas grises en nuestras vidas, o sería blanco, o sería negro y punto. Entonces una persona que le tiene a Dios realmente sabe
por dónde andar y sabe qué es lo que tiene que escoger. Muchos no desarrollan sus sentidos espirituales porque no tienen comunión con Dios. Por eso metemos cada pata, hermanos. Por eso a veces nos equivocamos hasta cuando hablamos. Estamos hablando con alguien y hablamos algo malo y este ya nos malinterpretó y este ya se molestó y luego ya se armó, comenzó murmuración y el chisme y ya se armó un caos. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos espirituales no estaban agudizados y no pudimos discernir en ese momento cuál era la palabra apropiada para hablar con alguien. Entonces, aquel que camina con Dios no se mete tanto en problemas, hermanos. No se mete mucho en problemas. Por eso, la gente que camina con Dios, la gente que tiene comunión con Dios, le encuentra sentido a la vida. Sabe cómo funciona el mundo. Sabe lo que es este mundo. Tiene otra perspectiva. Mira y examina e interpreta las cosas con la mente de Cristo. Pero nuestro gran problema es que no tenemos esa comunión íntima con Dios. Mucho su vida de Biblia se limita a venir un domingo, abrir, escuchar el sermón, cerrar su Biblia, la van a llevar, van a guardarla en su casa y no la van a volver a abrir hasta el próximo domingo. Y esa fue su vida de Biblia. ¿Cómo van a pretender tener victoria sobre el pecado y sobre el fracaso si no están preparados como lo estuvo Enoc? ¿Cómo van a pretender caminar con Dios si no tienen una vida de oración, una vida de Biblia? Y esto nos lleva al siguiente apartado. Enoc no solamente fue un profeta que caminó con Dios, Enoc perseveró en ese camino. Y esta perseverancia es lo que muchos llaman la perseverancia de los santos, o desde la perspectiva de Dios, la seguridad de los creyentes. Y esta es la doctrina que predicamos nosotros. Y nuestra doctrina a muchos a veces no les agrada tanto, porque nuestra doctrina dice: salvo, siempre salvo. Esa es una doctrina bautista, ¿sabían ustedes? Salvo, siempre salvo. Eso significa que Dios, a través de su Espíritu Santo que mora en el creyente, va a mantener firme a ese creyente hasta la meta final. Lo va a preservar, lo va a guardar de la caída hasta que llegue finalmente a su casa. Y esta promesa maravillosa está en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, es la garantía que tenemos. Tenemos al Espíritu Santo, somos sellados con el Espíritu y esa es una garantía de que Dios nos va a preservar hasta el final del camino. Hermanos santos y amados de Dios, el creyente va a ser preservado hasta llegar al cielo, porque fiel es el que comenzó la obra en nosotros. El que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Por tanto, el creyente eternamente está seguro en Dios, que es eternamente fiel. Y si queremos otro pasaje, Juan capítulo 10, versículos 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las escucho. Yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre somos uno. Nadie nos va a arrebatar de las manos del Padre, hermanos amados. Aquellos que han creído genuinamente. Ahora, una de las ideas equivocadas de esta doctrina es que esta forma de pensar o esta doctrina que es bíblica puede inducir a creyentes no carnales a creer que pueden hacer lo que quieran ya que su salvación está segura. Eso es lo que ellos piensan que va a pasar. Es decir, si yo les enseño a ustedes, salvo siempre salvo, recibiste a Jesucristo, hiciste tu profesión de fe, oraste que Él te salve, te arrepentiste de tus pecados, bueno, podés volver a tu vida pasada y no hay problema. Ya sos salvo desde este momento, salvo siempre salvo. Pero no es eso lo que nosotros predicamos, hermanos. Porque aquel que se ha arrepentido genuinamente y ha venido a los pies de Cristo, va a perseverar hasta el final. Esa es la garantía. Si es que este creyente o esta persona sigue viviendo como él quiere, entonces eso demuestra que realmente no es una persona que ha recibido la fe salvífica, una fe salvadora. Si seguís viviendo tu vida de pecado, entonces nunca fuiste salvo, lo siento, esa es la verdad.
Viniste aquí, hiciste una profesión de fe, estás viniendo todos los domingos, estás sirviendo los ministerios, pero tenés pecados ocultos y estás perseverando en esos pecados, lo siento, tengo que avisarte, tengo que advertirte, estás tan perdido como el hombre más perverso de la tierra. Y si te morís hoy te vas al infierno. La doctrina siempre salvo, siempre salvo, dice que aquel que comenzó en los caminos de Dios va a perseverar hasta el final, va a mantenerse fiel. Eso no significa que no vaya a pecar, pero es como aquel que se fue y le regalaron un ticket de inscripción para una maratón, porque Pablo así lo describe en 1 Corintios 9, 24 al 27, describe la vida cristiana como una maratón. Y es aquel que recibe el ticket de inscripción y le dan todo el equipaje, o sea, todo el atuendo para comenzar a correr la carrera, ¿verdad? Así es. Y esa persona va a comenzar a correr la maratón y va a haber veces en que va a trastabillar, se va a caer, se va a golpear, pero el Señor va a estar allí para levantarlo y seguir hasta el final de la meta. Pero va a continuar, va a seguir adelante. Como dice mi querido amigo Timo, ¿verdad? Retroceder nunca. ¿Cómo era? Rendirse jamás. Esa es la vida del cristiano. Retroceder nunca, rendirse jamás. Y si un personaje dice que es creyente y sigue viviendo como vivía antes, bueno, ese retrocedió. Y ese está más perdido que Tarzán en Nueva York, ¿verdad? Esa persona no es salva. Dice 1 Corintios 15:2, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis o si sois obedientes a la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. ¿Creyeron en la salvación? Fantástico, bienvenido, felicidades. Pero si no retuviste esa palabra, si esa palabra no fue real en tu vida, te morís hoy y te vas al infierno. Así de sencillo. La doctrina de la perseverancia de los santos reconoce que los verdaderos cristianos siempre van a permanecer en los caminos de Dios. ¿Y qué con aquellos que creen que la salvación se pierde? Bueno, ellos también tienen que perseverar, ¿verdad? Porque si pierden la salvación, entonces más vale que la guarden. ¿Para qué la vas a perder? Si ya la tenés, ¿para qué la vas a perder? Eso tenemos que decirle a nuestros hermanos que creen que la salvación se pierde. ¿Para qué la vas a perder? Persevera. Y nosotros que creemos que no se pierde, también tenemos que perseverar. Al fin y al cabo, los dos vamos a encontrarnos allá en el cielo. Y bueno, ambos habremos perseverado. La diferencia va a ser que nosotros lo hicimos en libertad y ellos lo hicieron con muchas frustraciones y tuvieron que esforzarse mucho, tuvieron que sufrir mucho. Pero el creyente no, porque sabe que es guardado por Cristo. Entonces, hermanos amados, Enoc permaneció fiel a Dios. ¿Por qué? Porque fue un creyente de verdad. Enoc reconoció a Jesucristo y permaneció en los caminos del Señor. Por eso Enoc caminó con Dios durante 300 años. Y nosotros también, si recibiste a Cristo de verdad, si Cristo realmente transformó tu vida y sos un creyente auténtico, un creyente genuino, yo te garantizo, si fueras a vivir 700 años, todavía vas a venir a la iglesia. Porque el que comenzó la buena obra en vos, la va a perfeccionar. Vas a seguir creciendo. Nunca vamos a terminar de crecer mientras vivamos en esta vida. Entonces, Enoc fue un profeta de Dios que caminó con Dios, que perseveró con Dios. Y una última característica de Enoc. Enoc fue llevado por Dios. Enoc desapareció, ¿verdad? De repente se levantaron un día, se levantó su esposa, sus hijos, y Enoc, ¿dónde se fue? No vino más. ¿Qué pasó con Enoc? Habrán sido los de Caín, seguramente la gente esta de Caín, ellos le habrán secuestrado porque estaba predicando mucho contra ellos. Capaz ellos le llevaron, pero no, Enoc desapareció. ¿Por qué? Porque no caminó tanto con Dios, que Enoc le llevó. Cuenta que una niñita una vez se acercó, llegó en su casa y le preguntó a su mamá sobre qué aprendieron en la escuela dominical, y ella dijo, aprendimos de Enoc. ¿Y qué aprendiste de Enoc? ¿Qué pasó con Enoc? Y Dios le tomó de la mano y se fueron juntos, caminaban juntos, y se fueron tan lejos de su casa, tan lejos estaban ya de su casa, que Dios le dijo, ¿para qué vas a volver a tu casa? Vámonos allá en casa, porque le quedaba más cerca. Le quedaba más cerca su casa. Hermanos amados, a veces también es así Dios con nosotros, ¿verdad? Dios quiere llevarnos más en su casa.
Esta no es nuestra casa, esta no es nuestra morada, esta no es nuestra ciudad. Nosotros somos ciudadanos celestiales. Esta tierra no naciste para esta tierra, hermano. Dios tiene algo mucho más maravilloso para vos. Así que todavía no llegaste a tu destino, no te preocupes. Si no alcanzaste las metas y los objetivos y todo lo que querés en esta vida, no te preocupes. Es que lo que pasa es que todavía no llegaste a tu casa. Todavía no llegaste a tu hogar. Entonces es natural que te sientas incómodo porque sos un extranjero en tierra extranjera. Pero ya te va a tocar ir, no te apures. Te va a alcanzar, en algún momento nos va a alcanzar a todos. Hebreos capítulo 11, versículo 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque Dios lo traspuso. La palabra para trasponerse allí es arrebatamiento. Y esta es una prefigura de lo que va a ocurrir, hermanos. Enoc caminó tanto con Dios que Dios lo arrebató. Hermanos amados, hay un día fijado en el calendario de Dios en el que se habla del arrebatamiento de la iglesia, en el que todos los que han creído en Jesucristo van a ser llevados por Él. Sí, Cristo va a venir por su iglesia. Como en los tiempos de Noé, así, con tanta impiedad, tanta inmoralidad, en medio de tanta inmoralidad, Dios va a venir por su iglesia. Si es que nosotros no morimos antes, nosotros vamos a irnos con Cristo. Va a ocurrir con nosotros lo mismo que pasó con Enoc. Dice Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17. Porque el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor y estaremos siempre con el Señor. ¿Quién cree esto? Esta es promesa de Dios, hermanos. Cristo viene por su iglesia. Estas son palabras para darnos consuelo y esperanza en un mundo de tanta impiedad, pero también es una advertencia que tiene que generar terror en los corazones no arrepentidos. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, hermanos. Dios es un Dios que causa terror. Cuando Dios habló en el Sinaí, nadie se quiso atrever, nadie quiso acercarse, porque era algo realmente extraordinario. Y Dios está viniendo por su iglesia. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Estamos con las lámparas encendidas? ¿Tenemos aceite suficiente para cuando Él venga y nos pueda encontrar, el esposo pueda abrirnos las puertas y entrar a comer y morar con Él? ¿Estamos preparados para ese tiempo? Así va a ser el arrebatamiento, hermanos. En el momento que menos pensemos, Cristo va a venir por su iglesia. Y eso puede ocurrir hoy mismo. Si es que hoy mismo no morimos, ¿verdad? ¿Quién sabe? Dios es soberano. No sabemos ni siquiera si vamos a continuar viviendo los siguientes minutos, horas del día. Pero algo es seguro. Aquellos que han muerto en Cristo van a resucitar con Él. Y aquellos que no han muerto y permanecieron en Cristo van a ser arrebatados por Él. Ese es el tiempo de arrepentimiento. Hay todavía tiempo. El Señor le está llamando a su iglesia. El Señor está llamándole al mundo. Hay todavía tiempo, como en los tiempos de Noé. El arca todavía no se cerró. Pero una vez que se cierre va a comenzar a caer la primera gota de juicio, hermanos amados. Y muchos van a llorar, van a querer entrar allí. Yo también. Y van a golpear las puertas, pero ya habrá sido demasiado tarde. Hoy es el día de salvación. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Arrepiéntanse, vengan a los pies de Cristo. No hay segundas, puede ser que mañana sea tarde, puede ser que mañana ya no tengas una oportunidad. Hoy es el día de salvación, vení en arrepentimiento. Algunos pueden decir, pero eso realmente es un mensaje muy fuerte, eso asusta, eso da terror. Y gloria a Dios porque eso sea así. Gloria a Dios porque te cause terror, porque Dios causa terror para aquellos corazones no arrepentidos. Pero Dios es tierno, es manso, es misericordioso para los quienes lo reconocen a Él como el único Dios verdadero que puede salvarnos de la muerte eterna. Si tu conciencia está alarmada en este tiempo, gloria a Dios por eso. Vení a los pies de Cristo. Este es el día de la salvación. Este es el día de las buenas nuevas. Hoy mismo Dios puede escribir tu nombre en el libro de la vida y nunca se va a borrar, hermanos. Por lo cual el Espíritu Santo dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Arrepentite de tus pecados. Volvé a los caminos de Dios. Caminá como lo hizo Enoc. Y lleguemos juntos a la meta. Que al final de nuestros días podamos decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera,
he guardado la fe. Por lo demás solamente me queda guardada la corona de justicia que el Dios juez justo me dará a mí, y no solamente a mí, sino también a todos los que creen en su gloriosa venida. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo que nos regalaste. Gracias, Padre amado, por el testimonio de la vida de Enoc, un hombre que permaneció firme en tus caminos, un hombre que caminó de tu mano y que caminó tanto de tu mano que tú lo llevaste al cielo, Señor. Tenemos la gloriosa esperanza de que si nosotros lo hacemos, también vamos a gozar de esa misma bendición, de poder irnos contigo y estar eternamente en presencia de nuestros hermanos, quienes también han confiado en el glorioso Salvador que es Jesucristo. Gracias, Padre amado, por este tiempo. Oro, mi Señor, por mis hermanos, para que permanezcan firmes en tus caminos, no decaigan, y si decaen, que se arrepientan y sigan en pos de la meta. Oro también por aquellos que todavía no te conocen, Señor, que vengan en arrepentimiento, te entreguen sus vidas, porque tú eres el único que los puede salvar. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias por la vida de Jesucristo, porque por medio de Él podemos hallar paz, reconciliación contigo, Señor. Gracias, Padre amado, porque podemos acercarnos ante el trono de gracia, pedir auxilio para el oportuno socorro. Y el día de mañana, cuando nos toque, Señor, partir de este mundo, saber que vamos a encontrarnos contigo. Eso, Señor, es causa de gozo. Eso para nosotros es causa de regocijo. Gracias, Padre amado, por tus promesas. Y gracias por personas que nos sirven de testimonio, como el hermano Enoc, a quien esperamos ver allá en el cielo. Señor, te encomendamos este tiempo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para tu gloria y honra. Amén.